Bueno, hoy yo quiero hablar acerca de recibir el Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio es buenas noticias. Yo podría decir que en mi corazón considero que soy un predicador de buenas noticias. Nunca anduve muy bien condenando a la gente. No es mi estilo. Y no creo que era el estilo de Jesús. Jesús siempre vino a traer buenas noticias, a permitir que estemos cerca de Dios y no alejados de Él. Y esa es la intención del Evangelio, aún en su propia palabra, buenas noticias. Voy a leer un párrafo que está en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Dice Pablo: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, buena noticia, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, en la buena noticia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio. Cuando yo no conocía al Señor, la verdad que daba un poco de vergüenza pensar que uno podía ir a una iglesia, andar con una Biblia. Era como que era prejuzgada esa actitud, pero cuando entendí lo que Dios proclamaba a través de esta buena noticia, ya no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque el Evangelio también para mí ha sido y será el poder de Dios, el poder de una vida nueva, una vida que tiene como una unión con Dios que antes no podía disfrutar y que hasta estaba convencido de que era imposible para mí, un hombre pecador que nunca había practicado el caminar con Dios, tener acceso a esa dimensión de poder saber que si algún día, cuando parta de esta tierra, voy a ir a la presencia de Dios. Y eso me da paz y me da alegría. Y todo eso porque yo me animé a creer el Evangelio que también alguien con gracia me lo presentó. Porque también hay mucha gente que predican, entre comillas, el Evangelio, pero en realidad cuando tú lo escuchas no es una buena noticia, sino es una mala noticia. Y no porque sea el Evangelio de Jesucristo, sino porque muchas denominaciones, doctrinas, tienen la característica de ser una religión sin la verdad del Espíritu Santo. Y esa religión sin la verdad del Espíritu Santo siempre exalta las regulaciones y ha puesto en alto más los impedimentos y ha promovido los tropiezos y el por qué no es posible acercarnos a Dios, en vez de crear oportunidades para que la gente como tú y yo podamos acercarnos a Dios, recibir el perdón que Él ya tiene en Cristo y junto con ese perdón recibir una vida abundante y nueva y eterna. Algunos grupos creen que aún genéticamente son herederos de la relación con Dios. Eso creían los judíos. Pero también hay muchos otros grupos, aún evangélicos, que ellos creen que porque nacieron en ciertos lugares, ellos son prácticamente, tienen asegurado que ellos son un grupo especial y los otros quizá puedan llegar a entrar. Pero eso no es así, porque el Evangelio vino para revelarse a todas las naciones, a todos los grupos étnicos, al judío primeramente, pero también al griego y a todos los paganos y a todas las personas como quizá tú y yo que no somos de descendencia o ascendencia judía. Por lo tanto, muchas de estas religiones o de estos grupos proclaman que es casi difícil que tú te acerques a Dios si no eres nacido de esa familia, si no tienes tal o cual apellido o perteneces a tal o cual grupo étnico o genético. Por esa razón muchas personas hoy están alejadas de la oportunidad de disfrutar una relación personal con Dios. Eso es muy triste. Y eso es porque sus oídos han oído un mensaje opuesto al Evangelio. Pretende ser el Evangelio, pero está opuesto porque aleja a las
personas de Dios. Jesús dice así en el Evangelio: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cualquier evangelio que echa a una persona, lo aleja de Jesús, no es el evangelio de Jesús. Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Muchos religiosos han sido entrenados con doctrinas que estorban a la gente, le ponen tropiezo a la gente que tiene sed en su interior de ese amor genuino de Dios. Porque yo creo que el amor de Dios nos completa. El hombre de hoy busca drogas, busca sexo, busca riqueza, busca cosas, aventuras, con tal de tener lleno ese tanque interior que solamente puede ser lleno y completo con el amor de Dios. Porque recuerda, el ser humano fue separado de ese amor de Dios por causa del pecado de Adán y Eva. Y aunque parece una historieta, es una gran verdad. Desde ese tiempo el hombre tiene miedos, tiene un montón de situaciones que trata de buscar el amor, aún trata de adorar cosas que no tiene idea que está adorando, porque hemos sido creados para adorar a Dios y para recibir su amor y darle a Él alabanza. Pero muchos religiosos han sido entrenados a producir estorbos. Oh, no es tan fácil acercarse a Dios. Pero la gente que tiene sed de Dios, que busca la vida de Dios y la compañía de Dios, no sabe dónde está la oportunidad. Jesús dijo así en Mateo 23:13, que este tipo de personas que hacen eso, que se vuelven religiosos, que aprenden esas doctrinas contrarias y que frenan a los corazones, dice así la palabra de Jesús, cuando le reclama a los fariseos, dice: mas hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, dice, porque cierran el reino de Dios delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso tiene mucha verdad, porque este tipo de ideas que flotan en el ambiente, pseudo cristianas, no solo que no entran esas personas, sino que no permiten que aquellos como tú y yo que tenemos fe, abracen el amor de Dios, sean satisfechos, sean renovados y tengan el amor de Jesús. Pero Dios siempre estuvo, escucha, con un corazón ardiente, lleno de compasión, deseoso de estar con su gente. Quizá tú no conoces a Dios. Hoy estoy hablando como evangelista. Muchas de las personas que van a la iglesia y dicen otra vez escuchar de recibir a Jesús, pero hay millones que no conocen esto. Dios quiere estar contigo. Tú eres creación de Dios. Tú no eres el fruto de la casualidad. Mira, fíjate tu fingerprint, tu huella digital. Te vas a dar cuenta que no hay una igual en todo el universo, en todo el tiempo, en toda la existencia. Tú eres alguien que tiene algo único. Y eso único no es una casualidad, vino de Dios. Dios te conoce, aunque tú no le conoces. Dios siempre tuvo un corazón ardiente para estar contigo, para levantarte, para ayudarte, guiarte y llevarte de victoria en victoria, de gloria en gloria. Porque Dios ama su creación. Dios ama a su hombre y su mujer. Dios los creó a su imagen, conforme a su semejanza, para que tengan comunión con Él. Pero no lo sabíamos. Y no sabíamos cómo volver a ese estado. Dios ama a las personas. Dios no está en contra, como muchas religiones dicen. Dios va a destruirte, Dios va a matarte por estos pecados. Los echan de aquí para allá. Dios sabe nuestra necesidad, conoce nuestra humanidad. Claro, Dios no se alegra del pecado, pero Él puso la solución para el pecado. Toda la obra de Cristo es nacida del amor de Dios. Todo lo que Dios hizo, aún la oportunidad de que prediquemos el Evangelio, las buenas noticias, es nacido del amor de Dios. Y lo dice bien claro Jesús. Cuando en Juan capítulo 3, la carta del apóstol Juan, el Evangelio según San Juan, dice, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí pon tu nombre. Escucha esto como que Dios mismo te lo dice a ti. Yo voy a poner mi nombre, porque de tal manera amó Dios a Elvio,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Dios no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar a Dios o a ti, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios siempre estuvo buscándote. Quizá hoy tu oído está prestando atención a que más que tú buscarle a Él te estaba buscando a ti. Si por un momento te animas a sobrepasar todas las ideas que te dijeron que no puedes, que eres un pecador, que eres una persona que ha sufrido un montón de situaciones y no mereces el amor de Dios, la realidad es que nadie merece el amor de Dios. El amor de Dios es una actitud de la gracia de Dios. Él nos hace merecedores. Él nos justificó para poder Él mismo venir con su gracia y su amor y darnos ese espíritu de Él. Nadie lo merece, pero Dios lo hizo posible, más allá de los impedimentos de los religiosos, porque Dios nos ama. Piensa en esto, por ejemplo. Cristo vino a cumplir el deseo vivo del amor del Padre y abrió Él un camino vivo y nuevo para darnos la oportunidad. Por eso el Evangelio no es una imposición, es una oportunidad. Las personas deciden creer en Dios o no creer en Dios. Las personas dicen, algún día le daré mi vida a Dios, y otras personas dicen, yo nunca le voy a dar la vida a Dios. Y está bien con Dios, aunque Él nos ama. Pero el Evangelio es una oportunidad. Y déjame decirte que hoy, si tú estás escuchando esto, es porque Dios te está presentando la oportunidad de pasar de muerte a vida. La oportunidad de estar completo con ese amor que te completa como nada te puede completar. Piensa en esto, todas las invitaciones de Cristo fueron nacidas del amor del Padre. Fueron nacidas del plan de gracia del Padre para ti. Por ejemplo, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La religión dice, no, tú tienes que aguantarte la sed. Tienes que demostrar que eres merecedor de la satisfacción de Dios. No, Jesús dijo, vengan a mí si tienen sed. Él nos invita, nos llama, nos da la oportunidad. Dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Podemos ir con confianza a Jesús, como iban los pecadores, las prostitutas, como iban aquellos que fueron encontrados aún en el tiempo de su pecado, enfermos, endemoniados, cualquier cantidad de necesidades. Ninguno Jesús los echó fuera. Dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Recuerda la historia de Marcos capítulo 10, cuando había un ciego llamado Bartimeo que estaba al costado del camino. Como muchos de nosotros hemos estado al costado de la vida sin poder caminar con Jesús, porque no lo conocíamos, porque quizá nunca estaba la oportunidad cerca de nosotros. Pero cuando Bartimeo, el ciego, oyó, preguntó quién venía por esa calle y le dijeron, es Jesús con su discípulo, y él comenzó a gritar, comenzó a pedir la ayuda de Jesús. Fíjate, lo primero que ocurrió fue que algunos se acercaron y dijeron, no molestes al maestro. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas religiones hoy dicen, no oren por los enfermos? Yo he estado en lugares donde al orar por los enfermos se levanta alguien y dice, no, nosotros no, ahí nomás, suficiente, no haremos más por las personas. Es tremendo. Yo lo he visto. Y no una vez, varias veces. No, está bien. Al final de la reunión oramos. Hay personas que se interponen ante la gracia de Dios cuando Dios quiere acercarse. Y ahí estaban algunos diciéndole, no molestes al maestro. Pero él seguía gritando más. Y eso es lo que hay que hacer cuando las voces interiores de las religiones que hemos aprendido se han metido en nosotros, de que no podemos levantar nuestro corazón más como Bartimeo y decir, Jesús, sálvame. Jesús se detuvo y le dijo, ¿qué quieres? Y él le dijo, maestro, que reciba la vista. Jesús le dijo, qué bueno, ¿cómo creíste? Así, conforme a tu fe, te sea hecho. El hombre fue sanado instantáneamente. Y dice la Biblia que ya no se quedó ahí junto al camino porque ahora podía ver. Ahora pudo ver a Jesús. Y entonces él dijo, ya no necesito quedarme aquí
sentado porque ya no soy un ciego. Jesús abrió mis ojos y ahora quiero seguir a Jesús todos los días de mi vida. Imagínate. No sabemos de qué ascendencia sería Bartimeo. Quizá hubiera sido judío, quizá no. Pero lo que sabemos es que no hubo impedimento. Él siguió a Jesús también. Hoy hay una oportunidad que Dios te está poniendo a ti. Él te dice, si vienes a mí, yo no te echo fuera. Pero pastor, yo he hecho cosas aberrantes. Jesús te dice, si vienes a mí, yo no te echo fuera. Porque Jesús es el camino al Padre. Porque Jesús es la verdad y Él es la vida. Y Él pagó por tu pecado y por el mío para que podamos tener libre acceso con confianza a ese precioso amor de Dios. Nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Ya no es por descendencia. Quizás tú eres un hijo de un pastor y crees que va a estar todo bien porque soy el hijo de un pastor. No, nadie va al Padre sino a través de Jesús. Los hijos de los pastores, los familiares, todos tenemos que aceptar a Jesús. Quizás tú eres de una ascendencia, de un grupo étnico que por cientos de años ha servido a Dios. No, nadie entra a Jesús por haber nacido de una familia, de esto o lo otro. Quizás sea más fácil porque ellos te presenten al Evangelio, pero nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz. El que me siguiere ya no andará en tinieblas. No dijo, dejen las tinieblas para poder seguirme. Dijo, no, síganme. Yo les doy la luz. Él es la luz. Esa es la manera en que podemos llegar a Dios muchas veces. Cuando no tenemos ni idea lo oscuro que está en nuestro corazón. Las tinieblas que han invadido nuestra vida. Además, gente ha practicado hechos de tinieblas. El curanderismo, la hechicería, han sido espiritistas, un montón de cosas. Y hay oscuridad y piensan, ¿cómo voy a acercarme a Dios si yo he practicado todas estas cosas del diablo? Pero cuando tú vienes, la luz hace huir todas las tinieblas. Si sigues a Jesús, si reconoces la oportunidad que Él te da, la buena noticia del amor y su perdón, Él se va a encargar de que todo tu ser esté libre de tinieblas y camines en la luz. Jesús dijo, yo les doy la luz de la vida. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Oh, aleluya. Si tú tuvieras idea de la clase de vida que Dios quiere darte. Es cierto que va a haber problemas, desafíos, pruebas, situaciones, pero siempre vas a salir adelante, porque la vida que está dentro de ti es la vida del Señor. Él ha venido a traerte vida y vida en abundancia. Él dice, yo soy el pastor de las ovejas, que dio su vida por sus ovejas y nadie me las sacará de mi mano. Hay seguridad en obedecer al Señor y seguirle, aceptar la oportunidad y venir a Él porque Él no nos echa fuera. Jesús, lleno de gracia y de virtud, sanó al enfermo, libertó al endemoniado, perdonó al pecador, aun cuando los religiosos lo cuestionaron. Un día estaba Jesús en la casa de un fariseo y dice que Jesús estaba hablando con él y el fariseo ni siquiera lo recibió con un beso a Jesús. Se puso igual como pensando que él podía cuestionar o mirar lo que hacía Jesús, y vino una mujer pecadora, una prostituta, que había tenido un frasco de alabastro de perfume que ella había guardado, un perfume muy caro, que lo había comprado quizá con todos sus hechos malos. Pero vino, reconociendo el gran amor de Dios, se metió a la casa del fariseo, que ello ya era un hecho trascendental. Comenzó a llorar y con sus cabellos tiró el perfume y con sus cabellos enjugaba los pies del Señor. El fariseo dijo, wow, si este fuese un profeta de verdad, supiese quién es esta que le está haciendo eso. Jesús sabía quién era esa mujer. Y dijo, no solo sé quién es, sino voy a hacer que en todo el mundo se sepa lo que ella está haciendo en este momento. Pero tú, entré a tu casa, ni me diste un beso. Amados, muchos de esos fariseos hoy todavía existen y son las religiones que dicen, no te puedes acercar a Jesús. Tocar a Jesús, oh, imagínate.
si Jesús supiese la clase de personas que tú eres. Pero justamente de eso se trata el Evangelio, de que Jesús vino a hacer todo lo contrario a la religión de su tiempo para acercarnos a Dios. Él se acercó a nosotros. Jesús, lleno de compasión, perdonó al pecador y lo perdona hoy y nos sigue perdonando cuando los religiosos demandaban condenación. ¿Te acuerdas? Hay una mujer que fue agarrada en el hecho de adulterio y dice que había personas diciendo, bueno, hay que apedrearla, Y Jesús escribía en la arena. Muchos dicen el nombre de esta mujer. Y de repente dijeron, vamos a apedrearla. Y Jesús dijo, cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, sea el primero en tirarle la piedra. Y dice que ellos, avergonzados, cada uno tiraron su piedra al piso y se fueron. ¿Por qué? Porque la religión también hace eso. Ella es imposible que sea salva. Ella es una pecadora. Jesús dijo, ¿quién de ustedes está libre de todo esto? Por eso Jesús vino a traer acceso con confianza a través de Él. Él nos conoce, Él te conoce, Él me conoce a mí. Nos conoce antes de que nosotros tengamos noción de su amor y nos invita. Él alcanzó al necesitado por amor. Él proveyó al necesitado, hizo milagros y trajo esa provisión por causa del amor de Dios. No solo para mostrar el poder nada más, para anunciar el reino de Dios, pero para que ellos puedan creer por esas señales también. La verdad que Jesús rompió todos los esquemas de la religión y proclamó el reino de Dios. Y dijo, el reino de Dios no está lejos de ustedes. Dice, se ha acercado. Las primeras palabras que dice que Jesús comenzó a predicar, dijo, y Jesús comenzó a predicar el reino de Dios diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio, diciendo, el reino de Dios se ha acercado, está al alcance de su mano. ¿Arrepentirnos de qué? De haber oído estas cosas negativas, de haberlas creído, y volver a creer en Jesús, y volver a caminar en la luz del Señor. El reino de Dios se está acercando a ti hoy por medio del mensaje de fe. Dios te dice, arrepiéntete y ven a mí. Cree en la buena noticia. No, Dios no te está diciendo que creas en mí, su siervo. Dios está diciendo que creas en el Evangelio, en la buena noticia. El Evangelio que dice que de tal manera Dios te amó a ti, que ha dado a su Hijo unigénito para que si tú crees no te pierdas. Amados, la perdición eterna es real. Y Dios no desea que nos perdamos eternamente, sino que vivamos y con Él eternamente, desde ahora y para siempre. Y eso viene cuando nosotros aceptamos a Jesús. Jesús trajo la buena noticia de salvación y la oportunidad a una nueva relación de amor con Dios y con confianza. Jesús rompió la separación, abrió el camino y nos reveló la oportunidad de creer y recibir salvación y una relación personal. Él se acercó para acercarnos a Dios. Vamos terminando en esta hermosa mañana. Espero que Dios esté tocando tu corazón. Cuando Dios viene a tu corazón, lo va a sanar, lo va a limpiar, lo va a renovar, lo va a restaurar, lo va a recomponer, lo va a hacer nuevo, lleno de esperanza, lleno de bondad. En 10:8 de Romanos dice así el apóstol Pablo: cerca de ti está la palabra. Escucha, hoy la palabra del Evangelio está cerca de ti. Y si la pones en tu boca y en tu corazón, podrás entender que esta es la palabra de fe que estamos predicando. Y significa esto, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Fíjate, no dice que practiques nada, no dice que hay imposibilidades, dice que si tú pones en tu boca la declaración de que Jesús es el Señor. ¿Cuán difícil es eso? Tú crees que Jesús es el Señor, tú sabes que Jesús es el Señor, y si crees que Dios lo levantó entre los muertos en tu corazón, serás salvo. Tendrás acceso a no solamente tener la oportunidad, sino disfrutar la vida de Dios, una vida
nueva. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no sea avergonzado. No importa el grupo étnico. Eres de tal grupo étnico, de tal color de piel, de tal ascendencia, de tal apellido. ¿Qué importa? No te descalifiques a sí mismo, porque todo aquel que en él creyere será salvo, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío, el griego, y pon tú la nación, el grupo que sea. Pues Jesús es el Señor de todos y rico en misericordia para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga con su amor, con su poder de una manera especial en esta mañana. Amado, amada, Dios desea tocar tu corazón. Dios desea que tú recibas el milagro más grande que existe. Es el milagro del nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento espiritual. Sí, quizás tú te haces la pregunta como se la hizo Nicodemo cuando Jesús dijo es necesario nacer de nuevo. Y él dijo, espera un momento, Jesús. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Podrá entrar de nuevo al vientre de su madre? Jesús dijo, no. El que naciere del Espíritu, el que naciere del agua y del Espíritu, el que naciere de esa vida que Dios trae, invisible pero poderosa, ese es el que va a ver y va a entrar al reino de Dios. La palabra dice que a los suyos vino Jesús, Juan 1, 11 y 12. Pero los suyos no le recibieron. La religión estaba tan cerrada con la imposibilidad de recibir el amor genuino y gracioso de Dios que no lo recibieron, no lo conocieron. Amaron más las tinieblas que la luz. Pero aquellos que creyeron en Él, a los que creen en su nombre, Él les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de la carne ni de la sangre, sino de Dios. Yo te invito para que tú le des tu corazón a Jesús. Si nunca le has dado tu corazón a Jesús, te estás perdiendo el gran amor de Dios moviéndose dentro de ti. Te estás perdiendo la esperanza de una vida que no tiene fin más allá de la muerte. Te estás perdiendo de caminar con la confianza que trae saber que el Padre te ama y desea bendecirte. Si deseas recibir a Jesús, lo dijo Pablo, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, cree en tu corazón que Dios levantó entre los muertos y serás salvo. Luego Dios trabajará contigo. ¿Quieres recibir a Jesús? Si ese es tu deseo hoy, más allá de que te han dicho que era imposible para ti, tú lo puedes recibir. Di conmigo, ahí donde estábamos, di conmigo: Padre, gracias por el precioso, grandioso, glorioso amor de Dios. Señor, por mucho tiempo las ideas religiosas me dijeron que era imposible acercarme a ti. Pero hoy entiendo la buena noticia. Dios es amor. Y en amor enviaste a Jesús por mí. Dilo, sí, por mí. Para que al creer yo tenga vida y vida eterna. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de haber caminado en incredulidad y hoy vuelvo a la fe en el nombre de Jesús. Creo, di conmigo, creo que Jesús es el Señor. Lo digo con mi boca, públicamente, en esta atmósfera. Y creo en mi corazón que tú lo resucitaste entre los muertos. Y en base a lo que tú dices en tu palabra, que si creo que Jesús es el Señor, lo confieso con mi boca y creo que tú lo levantaste entre los muertos, seré salvo ahora, por tu palabra. Soy
salvo. Di conmigo, soy salvo. Gracias, Señor, por entrar a mi corazón. Porque a aquellos que te recibieron, tú le diste el poder de ser hechos hijos de Dios. Gracias que a partir de hoy todas las cosas viejas pasan y mi vida es hecha nueva. Y esto por causa de tu gran amor. Gracias, Señor, por anotar mi nombre en el libro de la vida y por enviar ahora el Espíritu nuevo, una vida nueva, el Espíritu Santo, con ese amor tuyo. Voy a caminar con ese amor de una manera victoriosa, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, has pasado de muerte a vida. Dios ya está en tu corazón y va a crecer su vida hasta inundarte. No te va a hacer un religioso, te va a hacer cada día más libre, cada día más lleno de luz, cada día caminando en una vida abundante. Que el Señor te bendiga en este domingo. Gracias por participar con tu generosidad. Si puedes dar una ofrenda, ahí está la información para la congregación. Que el Espíritu Santo te guarde, te toque, te sane, te fortalezca, te ministre. Y recuerda, a partir de hoy, todas las cosas son hechas nuevas, porque Cristo mora en tu corazón. Dios te bendiga. Miércoles, 7 de la tarde, principios de prosperidad, poderosa enseñanza para salir de la pobreza y caminar en la abundancia de Dios. Viernes, 7 de la tarde, tiempo de oración. Mándame tu petición de oración si tienes una, porque Dios ha prometido responder con grandes provisiones, poderosas respuestas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Feliz domingo.